Hoy vamos a hablar de varios temas que están lógicamente ligados porque es así que el contenido programático que la profesora Levia nos ha colocado muy bien delineado, que todo está contrastado, todo está ligado. El primero de ellos es la parte grupal, la inteligencia grupal, lo que es la asertividad de la decisión o las opiniones que uno tiene en grupo. Está comprobado que no todos los grupos masivos de personas tienen esa asertividad o ese carácter de opinar de forma correcta con respecto a un tema y acertar. Sin embargo, también se ha dado, a medida de los estudios de la psicología social, de ese tratamiento de las grandes masas, que no es alienar, más bien sería informar, ayudar a que desarrollen la capacidad de opinar o de argumentar y que lógicamente tengan esa capacidad de acuerdo a diversas ciencias para poder también hacer una estructuración de pensamiento. Más que todo es una especie de descubrimiento de la característica individual argumentativa y en materia de opinión interna que tiene el individuo, pero esta vez masivamente. También tenemos lo que es el estrés, que no es más que un mecanismo de autodefensa del individuo con respecto a ciertas amenazas, ciertas presiones, ciertas tendencias que nos aboca el mundo circundante, la sociedad, nos coloca un ritmo de vida, nos coloca un estatus que preservar, nos coloca ciertas medidas de apariencia y de conveniencia que si no las llevamos nos causan ese mecanismo de autodefensa del cuerpo que trae muchas enfermedades, trae mucha incomodidad, trae falta de capacidad o merma la capacidad del individuo para poder usar su mecanismo de cognición, su mecanismo de descubrimiento del conocimiento y lógicamente esto trae a medida internamente un conflicto individual que puede ser de diversos tipos, ya sea esa experiencia traumática, esa experiencia estresante, esa experiencia influenciante, alienante que hayamos vivido en cualquier etapa de nuestra vida. Las más trascendentales son las que vivimos de nuestra niñez, que son las que son preservadas más a lo largo de nuestra vida y delimitan muy bien nuestra personalidad. Esto trae como consecuencia también a veces lo que es, como hablamos en el módulo anterior, de motivación, que siempre hay un premio, una característica de un esfuerzo, una recompensa. Al final, bueno, en este caso acá, abre la recompensa de lo que es ese conflicto individual podría ser algo que se llama frustración, que es cuando no alcanzamos las metas cognitivas, profesionales, personales, sociales, espirituales, individuales, que nos hemos trazado como ser humano, que siempre debe tener metas que alcanzar como entes progresivos y progresistas que somos en una sociedad, sino también que cuando no las alcanzamos nos frustramos. En otro punto importante es el liderazgo y la educación. El educador debe ser líder, pero algo que nos olvidamos también en los sistemas educativos es que el estudiante debe ser líder. El estudiante debe ser el ente principal, el protagonista de la educación. A él se le debe tomar más en cuenta lo que él piensa, lo que él siente, para establecer lo que es esa esfera, esa estructura educativa dentro de lo que son los colegios y las escuelas. No colocar al currículum, no colocar a la estructura, no colocar la formalidad como principal argumento educativo y estructural, sino también colocar a lo que es el individuo, el estudiante, el participante, el niño como protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, su propio proceso de cognición, su proceso de absorción a aprehensión de ese conocimiento, el cual va descubriendo poco a poco, según sea su carácter individual y su propia decisión. También tenemos las técnicas de cambio educativo, la revolución educativa. Todo educador debe tener en cuenta que mucho de lo que se debatió en el pasado a través de los grandes, Piaget, Montessori, Humberto Eco, recientemente Paulo Freire, muy bien delineado, Gardner y otros más, tiene mucho que ver con nuestras tendencias educativas hoy y no es posible que estemos educando al estudiante, al participante con un método prusiano. No es posible que estemos formando personas con un método de hace 300, 400 o 500 años atrás. No es posible que estemos utilizando al estudiante como si fuese una oveja, como si fuese un ganado vacuno. No, al estudiante hay que formarlo para que tenga esa capacidad, desarrolle esa capacidad de cognición que ya la tiene, que desarrolle ese carácter individual del educando como protagonista de su propio proceso de enseñanza, de aprendizaje o de educación,
o de descubrimiento de ese conocimiento, y que el educador sea solamente un mero complemento, un mero facilitador, un mero ayudador, sería la palabra correcta, para que el estudiante pueda descubrir ese conocimiento de mejor forma. Bueno, mi análisis crítico con respecto a esta situación que hemos esbozado en lo que es la educación formal, la educación integral supuestamente en los países avanzados o en vías de desarrollo como lo es en nuestro país, es que lamentablemente el sistema se ha corrompido en cierta forma, o ha corrompido lo que es la estructura del sistema educativo. Y cuando hablo de corromper, no es de corrupción, hablo de corromper porque es un sistema que está formando personas que aspiran a ser más que todo un funcionario, un empleado, un funcionario público. No son en su inmensa mayoría personas con esa ambición sana de ir evolucionando, de ir progresando. Son estudiantes que no tienen capacidad argumentativa, no tienen capacidad de redacción, tienen poca capacidad de lectura comprensiva, no generan conocimiento, sino que más bien lo repiten, copy-paste, 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 o simplemente memorizar. Eso no es ser educado, eso es simplemente ser estandarizado, ser alienado, y todo eso tiene que ver en muchas formas por los círculos de poder, por lo que uno llama el establishment, por lo que uno llama a nivel internacional, lo que son las grandes empresas, los grandes intereses de formar mano de obra que no tenga esa capacidad de opinión o de argumentación para poder ser fácilmente controlable. ¿Cuál es el primer paso? Me parece que el paso que se ha dado no es el mejor actualmente de la reforma curricular, pero creo que es un primer paso. Ese primer paso de la reforma curricular debe abrir entonces en el próximo gobierno el compás a que haya una participación mucho más activa dentro del desarrollo de la estructura escolar y universitaria del estudiante, que el estudiante sea más protagonista de su educación y no simplemente un mero asistente a una estructura de la cual él no tiene forma alguna de poder modificar, de poder adecuar a su capacidad individual. Y voy a tomar como ejemplo solamente rápidamente el método de la escuela laboratorio, la escuela de descubrimiento, una escuela que sea de puertas abiertas, una escuela donde el salón de clases no sea estrictamente el lugar donde vamos a aprender, un salón que no sean las bancas y las sillas en fila o en línea y todos viendo entre comillas digo, la figura tiránica del profesor que solamente él es el dueño de la verdad. No, que sea un salón de debate, que sea un salón de evolución, que sea un salón de descubrimiento, que puedan salir al patio, que puedan salir a otros lugares a descubrir el conocimiento, y que los libros, la estructura curricular sea un complemento de lo que es el descubrimiento del conocimiento por parte del individuo, del participante, del estudiante. En más, también tengo mi opinión personal. Soy educador, ya voy en el año que viene, ya a partir del fin de año comienzo a entrar en mis 15 años, estoy ahorita en los 14, voy a entrar a los 15 años, ahora después de septiembre, entrando en mis 15 años. Es una profesión muy difícil, es una profesión que requiere un tacto, realmente requiere una vocación, y eso es otra de las fallas que tiene el sistema, porque lamentablemente muchas personas estudian o trabajan de educador y no son facilitadores del conocimiento, son tiránicos a veces, dicen, y a niveles estratosféricamente sorprendentes en la universidad, en el colegio. De este salón no me pasa más que 10 personas, yo soy un profesor estricto y de este salón es difícil que alguien pase con buena nota. O yo hago un taller de $30 al final del bimestre o del trimestre y los que toman ese taller pueden pasar el curso. O sea, son tipos de prácticas no solamente que delimitan la poca vocación del individuo como educador o realmente facilitador de conocimiento, sino que también delimita la poca capacidad de las autoridades de detectar esas malas unidades y de los propios gremios docentes de tratar de autodepurarse para que estén los mejores individuos que representen el papel sagrado de la educación. Por ejemplo, esta modificación de la evaluación educativa a los docentes me parece muy buena. Creo que es el proyecto 920 o el artículo 920 o la ley 920, donde se habla, o 290, no recuerdo, que se va a evaluar de otra forma al educador. El educador necesita ser evaluado.
Ojalá y no fuese con los parámetros actuales, cerrados o tradicionales, fuese mucho más abierto, pero necesitamos evaluar el desempeño. No es posible que haya un alto grado de deserción escolar, un alto grado de fracasos y que el educador diga que no tiene algún grado de responsabilidad dentro de eso, que eso ocurre. Y finalmente, lo que son las soluciones, pienso que la solución parte de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba porque es a través del participante y de los padres, de la individualidad de los colegios, de atreverse una directora a hacer algunos cambios internos, y también de arriba hacia abajo porque el Ministerio de Educación, que es un gran elefante blanco, es una gran máquina, es una gran estructura, debe también abrirse a poder cambiar lo que está, entre comillas, escrito en piedra. Esos paradigmas educativos hay que romperlos, hay que comenzar a colocar la figura protagónica del niño sobre todo. Esa etapa es fundamental, del joven también, pero sobre todo del niño, porque ya cuando el individuo, la persona está más adulta, como joven o como adolescente, ya es un poco más difícil, pero el niño hay que ponerle mucho cuidado, y ojalá esos cambios educativos, que a lo mejor no pueden ser de golpe o no pueden ser totalmente en la estructura, pudiesen ser, por ejemplo, en una primera fase, en una etapa maternal, y de repente de un primero, segundo y tercer grado, que creo que eso beneficiaría mucho a crear ciudadanos más creativos, ciudadanos con la capacidad de descubrimiento del conocimiento más desarrollada, con esa capacidad de cognición más desarrollada, con esa capacidad de opinión y de buscar la información y de poder generar conocimiento, tener opinión, tener un criterio, tener realmente una opinión basada y documentada. Ese es el ciudadano activo, el ciudadano que tenga más responsabilidad social ciudadana, que sea más voluntario, que sea, cuando hablo de voluntario, es de voluntariado, como en otros países socialmente avanzados pasa, donde la persona dedica su tiempo por causas nobles. Pensar menos en el individualismo, pensar menos en la competencia, pensar menos en el yo, y pensar más en la sociedad y en el bien de la nación.